Pues bueno, muchas gracias. Estamos esta tarde con Rolando Juárez Pérez. Estimado Rolando, te mando un fuerte abrazo a la distancia, un saludo caluroso y pues seguimos en pandemia. Espero que te encuentres muy bien. Gracias por dedicarnos estos minutos de tu tarde. Cuéntanos, ¿cómo estás? Pues bien, bien, aquí pues disfrutando de todavía de este clima de invernal, ¿no? Pero bien, gracias a Dios estamos bien, la familia, la esposa, ¿no? Obviamente pues seguimos con todas estas medidas sanitarias, ¿no? Que son importantes no olvidar, porque pues la pandemia continúa, ¿no? Exacto, muy bien lo dices, ¿no? La pandemia continúa. Afortunadamente, los índices de mortalidad han bajado, pero digo, no es un justificante para relajarnos en su totalidad. Y me alegra saber que estás bien, que está bien tu familia. Y bueno, estamos de manteles largos, ¿no? Como decimos aquí en México, vamos a hablar del cortometraje Solo Tú, que orgullosamente mexicano ha sido seleccionado por dos de los festivales importantes a nivel mundial, como va a entrar en categoría de película internacional, si mal no tengo entendido en alguno de ellos. Entonces, bueno, pues celebramos esta parte, ¿no? Qué orgullo que tú como director vayas a representarnos y poner el nombre de México en lo alto. Cuéntanos un poquito acerca del cortometraje de Solo Tú. Sí, mira, justamente durante la pandemia, en inicio sobre todo, pues se daba mucho esta cuestión, ¿no? De que no la entendíamos, no sabíamos que la gente estaba muriendo, entonces había como mucha desesperación. Y dentro de esa desesperación, en las noticias se dio pues la situación de que a las enfermeras y a los médicos pues les arrojaban cloro, ¿no? En la calle, pues, precisamente con esta ignorancia que se tenía de la pandemia, ¿no? Digo, no es justificable, pero pues fue un hecho que realmente a mí me movió mucho. Tengo familiares que están dentro de la cuestión médica. Entonces quise contar una historia que reflejara pues esa voz, ¿no? Pues que ellos estaban viviendo en ese momento. Entonces, pues la historia es la historia precisamente de una enfermera que está trabajando en uno de estos hospitales y tiene que pues aislarse de su hija, de su familia, pues por estar con la pandemia y estar en contacto directo con los enfermos de COVID, ¿no? Entonces, pues narra un poco, no les quiero contar como toda para que la puedan ver también, pero en sí es como la base de la historia. Y pues bueno, le sucede este hecho, ¿no? Y es un poco como este personaje, pues tiene que tomar una decisión, ¿no? De seguir con su vocación, ¿no? De lo que le impulsa o retirarse, ¿no? Entonces en esa disyuntiva, pues se queda este personaje. Por las mismas cuestiones de la pandemia, pues utilicé los medios que tenía en ese momento, que eran mi cámara, mi esposa, mi gato, y se utilizaron como personajes para contar esta historia, ¿no? Realmente yo soy de las personas que piensa que no se necesitan los grandes equipos, ¿no? Ni los grandes presupuestos, pues para poder contar una historia que realmente llegue y conecte con el espectador. Entonces, a lo largo del tiempo que llevo en esta carrera, pues es lo que me he encontrado, ¿no? Si hay presupuesto y están los grandes equipos y los sets y todo eso, pues se hace, pero también he tenido que luchar con esta parte de la cuestión independiente, ¿no? Entonces, pues para mí he querido o he logrado entender eso, ¿no? Que lo importante, sobre todo, muchos directores de cine lo dicen, pues es realmente la historia, ¿no? Que realmente cuentes una historia que logre conectar, ¿no? Que realmente la historia que tú sientes, la historia que tú estás buscando contar, pues se logre, ¿no? Pese a cualquier cosa que te puedas enfrentar. Claro, aquí hay, desde mi punto de vista, dos puntos claves, ¿no? Que hay que resaltar. Uno, la historia que narra, que llevas a la pantalla, es una historia en donde muchas personas nos sentimos identificados, ¿no? Seas o no seas trabajador de la salud, obviamente personas que estaban o que se encuentran, mejor dicho, aún en esa primera línea de combate contra lo que es el COVID, de esa disyuntiva que tenían, ¿no? Muchas personas
nos enterábamos que el lado bueno de la sociedad, perdón, era de que ciertos hoteles habilitaban sus habitaciones para que el personal médico ya no llegara a casa, sino se hospedara cerca de un hotel o en un hotel cerca de la unidad de medicina donde trabajaran. Pero al prolongarse tanto esta pandemia, pues llega la disyuntiva, ¿no? Sigo sacrificándome de esta manera, ya sin ver tanto a mi familia, sin verla prácticamente nada, y no solo la profesión de la salud, ¿no? ¿Cuántos empleos no dependen de estar en contacto todo el tiempo con la gente, ¿no? Transporte público, los taxistas, contemplándolos obviamente, cajeros en el supermercado. ¿Cuánta gente no estuvo en esa disyuntiva de arriesgarme para llevar un plato de comida a mi familia o quedarme encerrado, pero pues también no comemos, ¿no? Es esa cuestión, miles de empleos se han estado perdiendo, el país creo que de por sí ya venía con una situación un poquito delicada en cuestión de economía, esto vino un poquito más a golpear esa parte. Y otro punto clave que me gusta resaltar, o me gustaría resaltar, mejor dicho, es eso de que tú eres un director que no estuvo esperanzado a un apoyo como tal para llevar esta historia a hacer la realidad. En tiempos de pandemia tuviste con lo que contabas, trataste de llevar una historia real que estábamos viviendo en ese momento todos y que seguimos viviendo, y que afortunadamente ya esta historia ya está rebasando fronteras. Tan es así que es lo que comentábamos en un inicio, ha sido seleccionado el cortometraje de Solo Tú por 2 festivales internacionales, que uno es el de IFEFA, por sus siglas del Festival International Film and Entertainment Festival of Australia, y el otro es del Festival RENAC de Chile. Cuéntanos cómo iniciaste el mes de febrero, porque prácticamente fue la primera semana, por ahí del 8 de febrero, cuando recibes la noticia de que tu cortometraje ha sido seleccionado para participar en ambos festivales muy importantes. Sí, pues como dices, ¿no? Realmente cortometraje ya había estado yo había estado tratando de que se viera en varios lugares, ¿no? Y como dices, ¿no? Yo creo que la historia conectó pues más a nivel internacional porque es algo que no nada más nos pasó aquí en el país, ¿no? Es algo a nivel mundial. Entonces, creo que conecta muy bien con todo lo que acabas de comentar. Y efectivamente, ¿no? El 8 de febrero nos llega pues la noticia de que estamos seleccionados primero en Australia, que ahorita no le están pasando nada bien tampoco, y en Chile, ¿no? Que Chile se ha caracterizado por tener muchos festivales, pues con este tipo de denuncia, ¿no? De protesta y cuestiones como más sociales. Entonces, pues conectaron ahí, ¿no? Afortunadamente, estamos invitados a estos 2 festivales. Me parece que el de Australia inicia el 22 de febrero y el RENUAC se recorrió por cuestiones de pandemia hacia el 26 de marzo, entonces pues, ya también tendremos noticias de cómo nos fue y pues muy, muy contento, ¿no? De que realmente se pueda hacer eco de esto, ¿no? Uno como director pues siempre es lo que busca, ¿no? Que sus historias pues se puedan ver y que puedan conectar sobre todo, más allá de ganar premios y todo eso, ¿no? Que también pues se agradece, pues lo que busca uno como director, pues es precisamente que sus historias se vean, que conecten, que dejen algo hacia quien los ve. Entonces, pues ese siempre ha sido mi objetivo, ¿no? Contar historias que conecten y que dejen algo y transmitan, ¿no? Como a mí me pasa con el cine, ¿no? Yo cuando veo películas, pues siempre me dejan algo, me transmiten algo. Entonces, pues es algo que me gusta mucho de hacer cinematográfico, ¿no? El poder contar una historia que conecte y sobre todo que también tal vez trascienda un poco en el caso de Australia el mismo lenguaje, ¿no? Si bien no es un corto con muchos diálogos, la mayoría es imagen, pues conecta muy bien con lo que se ha estado viviendo hasta el momento. Por supuesto. Digo, y también hacer mención honorífica a Berenice Sarabia, ¿no? Quien es protagonista de la historia. Ella, tengo entendido que es egresada de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, pero en este cortometraje se desempeña como actriz principal. ¿Cómo fue? Me gustaría saber, para platicar a los amigos que nos sintonizan, ¿cómo fue esa planeación? ¿Cómo te pusiste de acuerdo con Berenice?
le hiciste entender que digeriera la historia, que se la creyera, y vaya, que se metiera en ese papel, que lo absorbiera también para llevar a cabo este trabajo. Sí, pues mira, ella es actualmente mi esposa, ya llevamos varios años trabajando juntos, es mi productora, y pues más bien nos tocó vivirla los dos juntos, ¿no? Prácticamente estuvimos un poquito más de 6 meses los dos aquí encerrados juntos, y pues nos tocó vivirla juntos, ¿no? Entonces, más bien también era un poco, pues el sentir, ¿no? Cómo podíamos sacar ese sentir de lo que estábamos viviendo. Entonces conectó muy bien con esta cuestión de que pues nos sentíamos solos, ¿no? A pesar de que pues nos comunicábamos con la familia, pues no es lo mismo, ¿no? Estarla viendo por una pantalla o una llamada de teléfono, pues siempre esta cuestión familiar, pues se extrañaba, ¿no? Entonces hablaba un poquito como, a pesar de que estábamos juntos, pues también a la par nos sentíamos un poco solos, ¿no? Por esta cuestión familiar. Entonces, creo que emocionalmente conectamos muy bien, aterrizamos muy bien la idea. Y lo que yo hice fue contarle como muy poquito, ¿no? Realmente ella no leyó el guión. Lo que yo hice era como ponerla en situaciones y decirle, oye, ¿te acuerdas cómo nos sentíamos? Y todo eso. Entonces creo que eso le da mucha naturalidad al personaje, ¿no? A mí me gusta mucho la cuestión del neorrealismo italiano, ¿no? Todas estas películas donde pues realmente la mayoría de los actores pues no eran actores, ¿no? Sino el panadero pues era el panadero, el carnicero. Entonces, realmente buscando esa interpretación más natural, es que yo la fui guiando, no tanto como un guión, con un guión, sino más bien emocionalmente, como recordando un poco cómo nos sentíamos los dos, ¿no? Entonces, yo creo que de esa manera, pues se siente tan natural, ¿no? También otra cosa que buscaba yo dentro de esa naturalidad también era la imagen. Entonces, pues tratamos de usar luz natural, ¿no? Tuvimos como mucho tiempo para ver, a ver, aquí en el departamento, a las 3 de la tarde, pues así la luz de este lado, ¿no? En la mañana es más oscuro. Entonces, pues realmente sí en ese aspecto me ayudó mucho, pues poner todo este cerebro a pensar en cuanto a qué es lo que yo buscaba, aparte de la actuación, pues también que fuera una cuestión casi documental, ¿no? De lo que se estaba viviendo, y creo que se logra, pero sí el trabajo con ella pues fue de esa manera, ¿no? Y lo logramos pasar muy bien. Eh, Hasta nos sirvió un poquito como psicológicamente, ¿no? Como para sacar todo lo que uno tiene y creo que también eso sirve como para conectar, porque como tú dices, pues todos la vivimos, ¿no? O sea, realmente nadie nos lo está contando. En algún otro momento nos tuvimos que aislar y mi idea también era platicar un poquito cómo se vive ese aislamiento. Entonces, todos estos factores pues logran que se cuente esta historia y que conecte de esa manera. Por supuesto. Digo, y ya para ir abriendo boca para la gente que nos escucha y nos ve, eh, ¿cómo puede hacer la gente para poder ver este cortometraje? Bueno, ahorita está en proceso de festival, entonces no se puede mostrar. Yo creo que por ahí de mayo les estaremos haciendo como una invitación para presentarlo, inclusive hasta subirlo en YouTube o en Vimeo. Realmente aquí la cuestión pues es que la gente lo pueda compartir y lo pueda ver, ¿no? O sea, realmente eso es lo que siempre he buscado. Entonces sí, en cuanto esté en redes sociales, pues tengan por seguro que pues ahí va a estar, pero ahorita por cuestiones de festivales, pues no nos dejan pues mostrar más que un pequeño tráiler, una que otra foto, hasta que se termine, ¿no? Pero sí, Claro. esa es la idea. Y ya mencionando eso, que una vez que tengan confirmado una fecha en donde ya lo puedan abrir completamente al público, sería importante mencionar que la gente debería o podría estar atenta a las redes sociales de esta productora que estuvo a cargo de este cortometraje, que es Huetia Films. Entonces, pueden buscarlo en Facebook, tal cual como Huetia Films, y ahí estar al pendiente de todo el proceso, ¿no? De cómo le está yendo al cortometraje en estos festivales, cómo le está yendo en general, y cuando ya estaría abierto al público, si sale por alguna plataforma de video como YouTube, si saldría
algunas proyecciones en alguna ciudad, tal vez podrían hacer una gira para estar enterados, ¿no? Sí, sí, es la idea, ¿no? Podernos mostrar en la mayor cantidad de lugares posibles. Y sí, ahí en Goetia Films, en Facebook, van a poder estar al tanto de todo lo que está sucediendo con este cortometraje y con otros proyectos que también tenemos como productora. ¿Qué es un logro más de lo que se está, de lo que se está haciendo en este tiempo de pandemia? Esta casa productora que también surge en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia, apenas en 2021, es un logro más que se hace para los proyectistas mexicanos. Mencionabas que tienen otros proyectos también en esta casa productora. No sé si nos podrías mencionar algunos nombres. Sí, de hecho, justamente la pandemia nos frenó un documental que se llama El Camino a Aztlán, que es justamente de los huicholes, no, perdón, bueno, sí creo que sí son huicholes, que hacen esta trayectoria de Nayarit hacia la Ciudad de México, ¿no? Que es un trayecto milenario que hacen todos los años, o bueno, hasta antes de la pandemia, que es justamente llegando a los puntos energéticos importantes que llegaron los pasados para descubrir Tenochtitlán, ¿no? Entonces, estábamos justamente realizando ese documental con ellos, pero nos llega la pandemia y nos para todo. Entonces, por ahí vamos a subir también un poco de material que hemos podido pues recuperar, y ese es el proyecto en el que ahorita se está trabajando. Eh, También nosotros estamos muy en la cuestión ecológica. Tenemos un proyecto que se llama Proyecto Jalaken, que es música y cine por la tierra, ¿no? Entonces lo que buscamos nosotros con este proyecto es que mediante la música, con pequeños festivales de música y proyecciones de cine, pues concientizar, sensibilizar y educar, ¿por qué no? Un poquito a la gente en cuestiones ambientales, ¿no? Que entendamos que pues este es nuestro planeta y lo tenemos que cuidar porque pues ahorita no tenemos otro. Entonces, pues lo que buscamos con esto también, y tiene que ver mucho con lo que es Goetia Films, hemos descubierto que en las producciones, pues hay o sea, los residuos, la cuestión de las luces, ¿no? Todo esto, pues, genera contaminación y no hay como una manera o no hay una guía, ¿no? Que a las producciones les enseñe cómo, pues, utilizar o reciclar, ¿no? Realmente, y sobre todo en las grandes producciones, hemos notado eso, ¿no? Que hay mucho gasto de materiales que contaminan. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es empezar a hacer como una guía para utilizar materiales reciclados, para que las luces y las plantas no contaminen o contaminen menos, y tratar de que todas nuestras producciones pues sean un poquito más amigables con el medio ambiente. Entonces, pues es la voz que nosotros ahorita estamos tratando de comunicar con lo que fue el nacimiento de Goetia Film, con lo que es este proyecto Jalaken, y también mucho viene dentro de la ruta de Aztlán. Entonces, estos son los proyectos que van a encontrar ahí en el Facebook de Goetia Films, y pues ya también pronto los invitaremos pues a convocatorias que vamos a sacar pues importantes para lo que va a ser Proyecto Jalaken. No, perfecto. Y nosotros vamos a estar al pendiente de estas convocatorias y en lo que se pueda apoyar en la difusión, pues cuenten con el espacio, tanto en radio por internet como en las redes sociales. Y créeme que muchos amigos, medios de comunicación, tanto digitales como masivos, se van a ver interesados y se van a sumar a esta iniciativa de expandir este tipo de información para llegar a más público. Entonces, mira, me da mucho gusto, enhorabuena, te veo bastante tranquilo, te veo sereno, que has digerido de manera muy sobria las noticias de cómo ha sido seleccionado tu cortometraje. Y digo, ya casi para irnos, para la gente que no sepa, bueno, vamos a hablar un poquito de ti, de Rolando Juárez Pérez, que pues fuiste o eres el director de este cortometraje llamado Solo Tú, y que eres una persona oriunda de la Ciudad de México, de la capital del país,
estudiaste la carrera de guión y dirección. Platícanos un poquito de ahí cómo fue tu proceso de formación profesional y tal vez algunos proyectos que hayas tenido hasta antes de este cortometraje. Sí, antes de eso, pues sí, creo que ya se me pasó la euforia un poquito de las nominaciones, que también soy un poco así, ¿eh? Realmente mi carácter es como, no es tan efusivo muchas veces, pero también es mucho porque pues realmente los logros pues se dan trabajando, ¿no? El trabajo constante y o sea, nada es de un día para otro, ¿no? Realmente en todos los proyectos que he estado, pues todos los días es el trabajo, ¿no? Entonces yo creo que eso me da, pues como más, me ayuda a centrarme mucho en, en todas las metas y en los objetivos. Entonces nada más fue un granito más hacia lo que se quiere lograr, ¿no? En esta, pues en esta cosa enorme que es el cine, ¿no? Y sobre todo en México. Pues desgraciadamente no se consume mucho cine mexicano, ¿no? Sino pues las comedias que todo el mundo conoce, que están en los cines. Pues realmente sabemos que se hace mucho más cine, pero pues la gente no está acostumbrada como a consumirlo, ¿no? Desgraciadamente, entonces también eso lo tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Entonces, yo aprovecho tu espacio, digo, antes de entrar a contestar tu otra pregunta, pues para invitar a la gente a que realmente, pues, si no está en la película en Cinépolis, realmente ahorita se están abriendo plataformas digitales, hay muchos cines independientes, cineclubs, festivales de cine. Yo estoy seguro que en por lo menos hay un festival de cine en su estado. Entonces los invito a que se acerquen a ellos, ¿no? Porque las películas que no se ven en los cines comerciales, pero que sí se hacen en el país, pues ahorita es donde se hacen, ¿no? Vemos mucho que se premian en festivales internacionales a directores y todo esto, y desgraciadamente pues las películas no llegan a salas comerciales, ¿no? Se siguen quedando en festivales, en cineclubs. Entonces, sería muy importante que nosotros pues adquiriéramos esa nueva cultura, ¿no? De buscar este otro tipo de lugares donde se exhiben las películas, ¿no? Yo llevo 10 años dando clases de cine, pues siempre estoy invitando a mis alumnos, ¿no? A que, digo, estamos en la Ciudad de México y aquí tenemos creo como 20 festivales al año y muestras de cine y cineclubs. Se está ampliando esta plataforma a los estados, entonces busquémoslo ahí, ¿no? Y realmente nos vamos a encontrar historias pues que realmente nos van a mover, ¿no? Historias hechas por mexicanos, contadas por mexicanos, ¿no? Y que realmente, pues, la idea de eso es regresar al consumo de este cine, ¿no? Que hacemos nosotros. Y pues, regresando a esta parte de las nominaciones, pues, desgraciadamente lo que está pasando, afortunadamente lo que pasa es que nuestro trabajo lo están viendo en otros países, pero no se llega a ver en nuestro país, ¿no? Entonces, también esa parte es importante. No se llega a ver porque no llega y también no se llega a ver porque no hay el interés necesario para que se pueda exigir y se pueda seguir viendo. Entonces, pues bueno, a repetir, aprovecho tu espacio para invitar a la gente a que busque, ¿no? Estos festivales, estos cineclubs que hay, ¿no? Y que se están empezando a abrir también en los estados. Y bueno, con respecto a la otra pregunta, sí, yo llevo pues de carrera como 15 años más o menos, estudié por ahí del 2002, 2003, 2004 en una escuela que realmente pues no era muy reconocida o que no tenía mucho peso, ¿no? En la ciudad tenemos el CUEC, que es de la UNAM, o el CCC, que es eh, de Bellas Artes, y eran las escuelas que pues ya llevaban mucho tiempo, ¿no? Entonces era como un sector muy, muy cerrado donde tú podías estudiar cine. Con el boom de Amores Perros y la nominación a Cannes y todo esto, se empiezan a abrir más escuelas de cine, y ahí es donde yo tenía la oportunidad pues de realmente entrar, ¿no? A este mundo. A mí siempre me gustó el cine desde chiquito,
pero pues yo no sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces, pues tenía la cuestión de empezar a agarrar una cámara y todo eso, como mucha gente y muchos cineastas también lo han hecho. Yo tuve la oportunidad de entrar a esta escuela emergente, estoy hablando de los años 2000, y pues ahí inicié, ¿no? Inicié trabajando en películas independientes que se hacen dentro de la misma escuela, en cortometrajes de mis compañeros, ¿no? Yo creo que en esos 3 años que estuve ahí fue cuando más he filmado, y así es como yo aprendí, ¿no? Realmente esto se aprendía en la época de oro, pues como un oficio, realmente no había una escuela. Tú ibas a un estudio y empezabas a jalar cables, a pegar tablas, y ahí vas aprendiendo, ¿no? Te van ascendiendo, del que limpia el lente, ahora al foquista, o luego ya entendías cómo se manejaba una cámara, y es realmente se aprendía a hacer como un oficio. Yo siento que aprendí un poco de esa manera, pero también pues yo me topé con esta cuestión de que justamente en esos años se hacían muy pocas películas, no se apoyaban. Ahora en el IMCINE se abren nuevas convocatorias cada año para que cineastas podamos inscribir proyectos, pero lo mismo, ¿no? Pues no son pocos los apoyos, y somos, pues, a pesar de que el gremio no es tan grande, pues lo suficiente para que no se pueda apoyar a mucha gente. Y lo que hacemos, pues, es de manera independiente. Si tenemos la necesidad de contar una historia, pues lo que hacemos es con recursos propios, como lo hace mucha gente, inclusive ya está con un teléfono, se pueden contar grandes historias. Realmente las herramientas, el cine, al ser un invento, al iniciar como como un invento, por lo que fue los hermanos Lumière y toda esta cuestión con el cinematógrafo, pues realmente va evolucionando. Entonces lo interesante del cine es que no nada más es un arte que se nutre de todas las artes. Realmente lo que es el cine también es un invento que va evolucionando con lo que es pues la evolución de la tecnología, a tal grado de que ahorita con un teléfono celular pues podemos contar una historia, ¿no? Entonces, pues en esa parte yo fui trabajando en varias producciones de escuela. Cuando salí de ahí estuve en algunas producciones importantes, y posteriormente pues ya decidí empezar a escribir, ¿no? Tengo 2 guiones de largometraje, y volvemos a lo mismo, pues ya para el largometraje, pues sí, el camino es seguir trabajando, pues para poderlo llevar a cabo, ¿no? Entonces, así ha sido como ha sido más bien mi desempeño en estos 15 años más o menos que llevo dentro de la industria. Y pues bueno, realmente ya estos últimos 5 años ya es cuando me dediqué más a trabajar en proyectos personales, ¿no? Entonces, pues ahorita afortunadamente llegan estas 2 nominaciones como un reconocimiento, pues un poquito a ese trabajo que he venido realizando, y por eso tal vez tu pregunta, ¿no? De que no estoy tan eufórico, porque sí llevo ya pues mucho tiempo, tengo 39 años, entonces pues sí llevo gran parte de mi vida ya dedicada pues a esto, ¿no? A este quehacer de contar historias. Y realmente, pues yo regreso a lo mismo, ¿no? Para mí lo más importante es, no importa la herramienta con la que la hagas, es conectar, que tu historia, o tengas la capacidad de que tu historia conecte con quien lo está viendo, ¿no? Entonces, pues realmente yo invito hay mucho ahorita que se llaman ya no son cineastas, son videastas, ¿no? Entonces, pues yo los invito a que realmente se preocupen por el hecho de contar una historia, primero una historia que a ustedes les nazca desde adentro. Eso es lo importante. El cine es tan grande en la pantalla que si tú estás mintiendo, se va a notar, ¿no? Si tu historia, si tú no te la crees, se va a notar en la pantalla. ¿Por qué? Porque así es el cine, así es la imagen. Te desnuda como director, y para tú poder conectar con un espectador, pues realmente no puedes mentir, ¿no? Aunque realmente sea como irónico, porque pues, el cine y la imagen se manipula y acaba mintiendo,
Pues la historia no, ¿no? La historia, como director, te desnuda internamente. Entonces, el proceso que uno hace como director, pues es conectar esas emociones que uno tiene para transmitirla en imágenes todo el tiempo, ¿no? Entonces, esas imágenes son las que conectan la historia. Y en este aspecto, pues sí he visto mucho, sobre todo en estas últimas generaciones, pues que realmente les importa más la forma en cuanto a los fierros que utilizan, que el conectar realmente internamente con lo que tú quieres contar, ¿no? Tal vez por eso a mí me lleva un poquito más de tiempo escribir algo o filmar una película, un cortometraje, pues realmente lo que busco es eso, ¿no? Y hacer para mí del director, pues es realmente encontrar las palabras para que tus emociones puedan ser escuchadas. Entonces, en ese aspecto, pues sí lleva un proceso, ¿no? Lleva un proceso que de repente se hace más largo, se hace más corto, dependiendo de la historia que tú quieras contar. Y después te tienes que enfrentar a, pues, conseguir ahora sí que los fierros, los presupuestos, todo esto para poder contar esa historia. Pero, pues, no es imposible, ¿no? Realmente, ese es otro trabajo también el director. Nunca abandonar tu historia, ¿no? Yo creo que esto lo aprendí desde la escuela, que me enseñaron eso, ¿no? De que siempre tienes que defender tu historia como director, siempre, pues realmente son tus hijos, ¿no? O sea, nosotros vemos así como nuestros hijos, nos estamos desprendiendo de algo que tenemos muy adentro, entonces siempre la tenemos que defender. Eh, y las nuevas generaciones yo siento que sí se van un poquito más por la forma, más que por la idea de querer contar una historia, ¿no? Y bueno, creo que esa respuesta fue un poquito más larga, pero ya me dejé fluir. No, perfecto, y te agradecemos la manera en que tú nos compartes esa visión que tienes, porque la verdad es que también a nosotros nos abre un panorama de cómo visualizar las cosas, ¿no? De todo el trabajo que hay detrás de un cortometraje, de una historia un poquito más larga. Nada es sencillo realmente. Entonces, digo, la verdad es que nos amplías el panorama para las personas que no estamos muy adentradas a saber cómo es todo el proceso de llevar a cabo una obra cinematográfica. Entonces, te agradecemos mucho esa parte de que nos ilustres de esa manera todo el trabajo que lleva, porque pues al final y al cabo es todo un equipo el que está involucrado siempre, ¿no? No hay obra chica, realmente siempre hay un equipo de trabajo y en este caso pues enhorabuena al equipo que conformaste, en este caso tu esposa que estuvo ahí y ha estado ahí y va a seguir ahí hombro a hombro y pues que esto sea el inicio de muchas más menciones que tenga este cortometraje de solo tú y las demás obras que también vayan elaborando, auguro que van a tener el mismo y mucho más éxito todavía. Agradezco estos minutos que nos has dedicado, Rolando. Me da mucho gusto haberte conocido. Confío en que nuestra próxima charla y nuestra próxima entrevista, ya sea de manera personal allá en la Ciudad de México, en un festival importante, ser parte de ese apoyo en la difusión que se dé en la divulgación de todas las propuestas que traiga Goetia Films, perdón. Y pues no me queda más que felicitarnos y agradecerte por estos minutos que nos has dedicado. No, pues muchas gracias, ¿no? Gracias por las felicitaciones, muchas gracias por el espacio. Realmente espacios así son los que pues, nos dan voz, ¿no? A mucha gente. Entonces, también que sigan la difusión, que sigan los éxitos, y claro que sí, me encantaría, pues, tenerlos acá, ¿no? Y hacer una entrevista, tomarnos un cafecito y hablar mucho más de cine, ¿no? Que es mi pasión y es mi vida, entonces, pues yo estoy a la orden. Perfecto, pues agradecemos mucho esas palabras, esa invitación. También de igual manera, cuando gustes venir a la ciudad de Puebla, pues aquí vas a tener las puertas abiertas. Y pues no me queda más que desearte mucho éxito en este y en todos los proyectos que vengan de aquí en adelante. Y pues vamos a estar en contacto. Las puertas aquí las tienes abiertas. Claro que sí, muchas gracias, y pues nada, a seguirle dando adelante. Así será. Hasta luego y pues abrazo fuerte a ti, a tu esposa y a todo el equipo. Igualmente, hasta luego. Gracias. Hasta luego.